Sí. ¿En qué sentido, por ejemplo, te refieres cuando invocas Dios en tu metodología? Bueno, básicamente para mí Dios encierra todo un concepto de valores, de principios y valores. Para mí Dios es más simple de lo que la gente piensa que es. Tomando en cuenta que muchos de tus métodos están profundamente influenciados por conceptos metafísicos como Dios, espiritualidad y la naturaleza humana, ¿de qué manera explicaría cómo estos conceptos se conectan con su trabajo? Yo considero que la parte psicológica y emocional está conectado directamente con la parte espiritual. Yo considero que para que una persona se desarrolle en el aspecto emocional y psicológico, también tiene que ir de la mano con el desarrollo espiritual. Científicamente hablando, si hablamos de la parte científica, pues hay estudios con los temas de la psicología, universitarios, o sea, se ha comprobado, ¿no?, científicamente que hay situaciones que afectan a las personas psicológicamente hablando, mentalmente hablando. Eso está comprobado, ¿no?, por la ciencia. Pero para la recuperación de una persona que tiene problemas emocionales o psicológicos, aparte de implementar la parte terapéutica, científica o de estudios, pues, vamos a decirlo así, considero que tiene que ir acompañado de la mano con la recuperación, con el apoyo espiritual. ¿Bien? Sí. ¿En qué sentido, por ejemplo, te refieres cuando invocas Dios en tu metodología? Bueno, básicamente para mí Dios encierra todo un concepto de valores, de principios y valores. Para mí Dios es más simple de lo que la gente piensa que es. O sea, para mí Dios encierra la palabra de valores como el respeto. Para mí Dios es respeto, para mí Dios es tolerancia, para mí Dios es responsabilidad, o sea, hacerme responsable de mis acciones. Para mí Dios es límites saludables, honestidad, honradez conmigo misma, ser honesta con los demás, aprender a comunicarme con las personas con respeto, con asertividad y sobre todo para mí la empatía es muy importante y todo eso para mí Dios encierra todos estos valores, conceptos de principios y valores. El perdón, por ejemplo, para mí es un valor espiritual y eso está encerrado definitivamente con el concepto que para mí significa Dios. Para mí es lo más fácil del mundo, o sea, yo no me enredo mucho con este tema del concepto o definir a Dios. Yo considero que definitivamente para mí, en lo personal, yo encierro la espiritualidad totalmente aparte de la religión. No me gusta confundir, no me gusta mezclar la espiritualidad con la religión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí, como te acabo de explicar, el concepto de una persona espiritual es una persona que respeta a su prójimo, que sabe poner límites, que asume los límites que pone, porque cuando tú pones límites, siempre hay consecuencias. Cuando uno pone límites hay consecuencias. Y las consecuencias son, que generalmente por eso que a las personas les cuesta mucho trabajo poner límites, porque ahí yo diría que voy a hacer un resumen de las consecuencias de poner límites. La gente le tiene miedo a poner límites porque hay consecuencias cuando tú pones límites. Puede ser miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al que dirá, miedo a la reacción de la persona, cómo reacciona la persona. Puede también haber involucrado temas materiales como el miedo a la economía. Y por estas razones es que muchas personas les cuesta trabajo poner límites. Entonces estamos hablando de un concepto espiritual que independientemente que tenga un costo, el hecho que tú seas honesto y sincero para tú expresar lo que tú piensas, lo que tú quieres, hay un costo, porque sí lo hay. Como te digo, ahí pueden haber estas consecuencias, pero al final tú eres honesto, ¿no? Y eso es lo que para mí una persona espiritual, independientemente que tenga miedo, porque hay una parte muy importante que quiero decir sobre este tema. El miedo es lo que no nos permite avanzar. Y para mí el concepto de la espiritualidad
definitivamente es lo que te va a ti a ayudar a vencer ese miedo, sobre todo cuando tienes los conceptos muy claros de lo que significa dignidad. La persona digna, una persona digna, que sabe que se merece lo mejor, que sabe que es lo mejor para uno, es una persona que sabe que se merece el respeto y sobre todo se merece ser una persona digna. Y cuando tú estás claro o clara en tu vida que tú te mereces lo mejor, tú no negocias cosas que para ti no son negociables. Y eso tiene mucho que ver con la dignidad. Entonces, el miedo se vence a través de fortalecer estos principios y valores espirituales. Pero ¿en qué sentido son espirituales? Por ejemplo, contemporáneamente hablando, cuando la gente habla de espiritualidad, típicamente están hablando no están necesariamente hablando de temas como valores o temas de calidades. Ellos se están hablando más de un mundo, ¿no? O sea, un mundo separado a lo material, que es el mundo donde vivimos, el mundo material, y que pues hay el mundo espiritual. Entonces, ¿en qué sentido son espirituales esos conceptos de valores y calidades? Bueno, definitivamente hay una diferencia entre el instinto natural, que es el instinto carnal, que es el instinto de conservación, que nosotros lo necesitamos para sobrevivir en este mundo. El instinto de la ambición, eso es un instinto natural. O sea, cualquier persona puede ambicionar y eso es algo que no se puede juzgar. Entonces, ¿tú consideras que lo que tú llamas los valores espirituales no son naturales en el ser humano? Son cosas que se tienen que desarrollar. Definitivamente se tienen que desarrollar. O sea, para que un niño chiquito entienda, cuando nace un niño pequeño, nace a puro instinto. Todo un niño chiquito le quitas la chupeta y se pone a pegar de grito. Eso ya es un instinto que él tiene que llamar la atención de una manera para lograr llamar la atención y que le den la chupeta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si al niño no le enseña el padre o la madre, no le enseñan al niño a canalizar ese instinto natural, entonces ahí es cuando se sale de su cauce y causa problemas en su vida personal y emocional. Entonces, por naturaleza, nosotros los seres humanos nacemos con instintos naturales que se tienen que trabajar y se tienen que manejar, se tienen que saber que existen esos instintos naturales y tenemos que saber que existen y que hay que aprender a manejarlos y no dejarnos llevar por los instintos, sino aprender a manejarlos, no eliminarlos, porque los instintos no se pueden eliminar. Eso ya es algo intrínseco, eso viene de nuestra naturaleza. Entonces debemos definitivamente aprender a manejar esos instintos. ¿Y cómo se manejan esos instintos? A través de la espiritualidad, a través de implementar los principios y valores espirituales. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a una persona que naturalmente, por su propia personalidad, tal vez es más humilde o tal vez es más, tiene más empatía comparado a otra persona que tal vez es más egoísta y no tiene tanta empatía? ¿Qué es lo que le diferencia? Porque si tú te imaginas, o sea, tú llamarás que la persona que naturalmente es más humilde y tiene más empatía es más espiritual por naturaleza. Hay una predisposición, considero yo creo que eso ya va con la ciencia. Si hay una predisposición de personas que tienen ya problemas que vienen ya con una predisposición con problemas de tendencias, por ejemplo, adictivas. Hay gente que tiene más tendencias adictivas que otras. Y eso puede ser genético, eso puede ser, ¿sabes? Y eso sí está comprobado científicamente hablando. Y así como te estoy hablando de eso, hay otros problemas, por ejemplo, problemas de psiquiátricos, ¿no? Eso hay problemas que se pueden heredar genéticamente. Okay. Cuando tú dices que una persona tiene ciertos valores, por ejemplo, como la humildad, o vamos a decir, el respeto, sí. Pero a la vez estás diciendo que hay personas que tienen una predisposición natural hacia esos valores o esos comportamientos comparado a otros. Sí. Entonces, eso quiere decir, la conclusión lógica de eso es que hay ciertas personas que sí nacen con un nivel espiritual más alto que otros.
No, porque yo considero que eso no funciona así. Todos tenemos la capacidad de desarrollarnos espiritualmente. Pero no es igual. No con la misma, vamos a decir, no con la misma oportunidad o con la misma nivel de... Porque de repente una persona que tiene una predisposición a la adicción, de repente se le hace más fácil irse por el camino de las adicciones que de repente por la parte más espiritual. Y si crece en un ambiente disfuncional, pues no le va a ayudar en nada. Pero eso no significa que no tenga la oportunidad de desarrollar espiritualmente, desarrollar todos esos principios y valores espirituales. Entonces, ¿tú consideras que no hay personas que nunca podrían desarrollar? O sea, ¿todos los seres humanos tienen esa capacidad? Todos tienen la capacidad, menos, considero yo, cuando ya son problemas psiquiátricos. Ya definitivamente hay un problema psiquiátrico, que ya es algo genético, que tienes un problema químico en el cerebro, que tienes un problema ya más, que tiene que ver más con la psiquiatría. Ya tú no tienes, hay algo que tú no estás produciendo tu cuerpo, que no lo produce naturalmente y necesitas pues buscar la psiquiatría y ver qué es lo que pasa contigo, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto de la espiritualidad, las personas que tienen esos problemas psiquiátricos no tienen la capacidad de ser espirituales. No, hasta cierto punto ya no. Hay gente que toca como un límite, como una línea, como un límite. Por ejemplo, los sociópatas. Los sociópatas difícilmente pueden entrar en el mundo espiritual porque están totalmente desconectados, disociados de la vida, de la parte emocional. Entonces, ¿cómo tú a un sociópata o un psicópata, tú ¿cómo que se llama? Le quieres implementar los principios y valores espirituales si no tiene la capacidad para entender, ni siquiera poder comparar? Porque los sociópatas o los psicópatas no tienen ni siquiera la capacidad para poder comparar entre una cosa y la otra. Es que es algo totalmente ilimitado. Y eso es también una ciencia pura, o sea, eso es algo que ellos vienen con un problema seguramente genético, un problema psiquiátrico, y por esa razón es que tienen esa limitante. ¿Y qué rol tiene Dios en todo eso? Bueno, yo ya esto ya es algo bastante personal, ¿no? Mi manera de pensar con el tema de Dios, yo considero que hay una reflexión que me lo compartió mi guía espiritual, que yo, gracias a ella, es que yo sé todo lo que sé. Y hay una cosa que ella me decía siempre, Lili, en la vida a veces es necesario que unos mueran para que otros se salven. ¿Qué significa eso en lo espiritual? Pues en lo espiritual para mí significa es que cuando yo miro, por ejemplo, yo que tengo capacidades, ¿no? Habilidades para poderme desarrollar a nivel espiritual, cuando yo miro ejemplos, cuando yo miro personas que tal vez tienen esa manera de ser y para mí son ejemplos, es decir, eso no es el camino, por ahí no es Lili. Para mí es como un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí entra la reflexión que te acabo de decir, ¿no? Sí es verdad que a veces es necesario que para que unos sobrevivan, otros mueran. Eso es una realidad. Entonces, en este sentido, para que algunos sean espirituales, hay algunos que no pueden ser espirituales. Definitivamente. Por ejemplo, los sociópatas, para mí hay una desconexión y yo aprendo de ellos. O sea, como hacen unas cosas que tú dices, oh my God, o sea, de verdad, yo aprendo y yo digo, eso obviamente no está bien. O sea, yo para poder entender que existe el bien, yo primero tengo que saber que existe el mal y cómo trabaja el mal.